Buenas tardes, doctora Elizabeth Rodríguez Maza. Soy el maestro José Gilbert Sánchez Hernández. A continuación, presento ante usted este video ensayo que habla acerca del desarrollo educativo y su concepción en México. Es un proyecto que Pablo Latapizarre lo sintetiza. Es un proyecto de la historia de la educación en nuestro país en el siglo XX, en el cual yo rescato los elementos más importantes que considero que él propone en esta síntesis, el cual él propone 5 proyectos durante este periodo de 100 años, que fue en el siglo XX. Proyectos que fueron importantes para que se formara realmente nuestro sistema educativo mexicano. Son 5 los que él rescata: el proyecto vasconcelista, el proyecto socialista, el proyecto de unidad nacional y el proyecto técnico, así como el proyecto modernizador. El primero, que es el proyecto vasconcelista, algunas fuentes fundamentales de este proyecto es la herencia de Justo Sierra. Otra es una toma de posición contra el positivismo y la reforma de la educación soviética a partir de 1918. Su visión irradió en 8 direcciones, Vasconcelos precisamente. El primero era la creación de un Ministerio Federal de Educación Pública. La siguiente es la campaña de alfabetización. Una tercera, la construcción de locales escolares. Una cuarta fue la formación de un nuevo tipo de maestros y su revaloración social, que desde cuando nosotros escuchamos esa parte tan importante que es la revaloración social y un nuevo tipo de maestros. 5, un concepto de educación, una escuela activa. 6, la relación de la educación con otros problemas nacionales. 7, una visión de la cultura como factor de liberación y de dignificación de la persona. 8, la conciencia de nuestra identidad mestiza y la afirmación de nuestra vocación latinoamericana. En sí, esos son los puntos más rescatables de este proyecto vasconcelista. El siguiente proyecto es el proyecto socialista. Algunos precursores o sus precursores máximos de este proyecto fue Marx y Lenin. Pero en México nos habla Pablo Latapí que ya había antecedentes, como en Yucatán y Tabasco, que fue la escuela racionalista, lo cual abordó esta escuela la enseñanza orientada al trabajo, a la solidaridad, a la justicia y también a la libertad al niño en las escuelas. Esto es lo que marcaba esa escuela racionalista, por eso se dice que ya habían antecedentes en México. Algunas características de este proyecto socialista fueron que subraya el carácter popular de la educación, es decir, nadie se podía quedar fuera, desde el más pobre al más rico, no había diferencia para la educación. Una función emancipadora, su obligatoriedad y gratuidad, es decir, todos tenían que estudiar, tenía que ser gratuito. Algo importante que lucha este proyecto socialista es que siempre lucha en contra del clero, porque, como bien sabemos, el clero también tenía poder en ese entonces, tenía mucha relevancia, y la educación tendía a ser eclesiástica. Siguiente, otra característica es que promueve el dominio de la razón y la explicación científica, es decir, todo debería ser a través de la razón, ya no más, es decir, la ciencia como base científica, la razón como base científica, perdón. Otro que combatió también fueron los dogmas y los fanatismos, es decir, porque era una educación eclesiástica normalmente la que se tenía. Esas son las concesiones importantes de este proyecto socialista. El siguiente proyecto es el proyecto de unidad nacional, que se dio de 1942 a 1970.
Hizo énfasis en la educación urbana para apoyar el proceso de industrialización, con descuido de lo rural. Es decir, es todo lo contrario al proyecto anterior, a lo que es el socialismo. Realmente esto promovía una industrialización. Algunas propuestas fueron los valores de democracia, el nacionalismo, la cooperación y fraternidad universal, integrar a los indígenas, divulgar el conocimiento científico, que era también algo que promovía el proyecto socialista. Se elimina el término socialista totalmente, queda desfasado en este proyecto. Incorporó los principios de una educación humanista, integral, laica, racionalista y democrática. Se estableció el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que es algo importante que se comienza a dar, se comienza, digamos, a tomar importancia el magisterio en este proyecto. El siguiente proyecto lo es el proyecto técnico. Surge durante el cardenismo. Se crea algo que es importante acá, que se crea el Instituto Politécnico Nacional, y algunas características de este proyecto son los siguientes. Se vincula la educación con la producción y el empleo. La formación de técnicos profesionales competentes, pero sí también presenta algunas deficiencias, como es baja escolaridad de la fuerza de trabajo. Es decir, realmente los que egresaban no salían realmente con las competencias que quería el trabajo. Otro sería desajuste en programas de capacitación. La falta de capacitación de las empresas, es decir, las empresas no se preocupaban por capacitar a su personal. La ausencia de estándares de calidad en la capacitación, es decir, no había una revisión en esta capacitación. Y por último, la inadecuación de los certificados escolares respecto a las habilidades requeridas, es decir, realmente lo que mencionaba el certificado, en lo que podía ser competente, realmente no lo era, pues. O sea, el certificado decía una cosa y en la práctica realmente no se aprobaba. El proyecto modernizador. A la educación se le asignan dos grandes objetivos sociales en este proyecto: transformar la economía y la organización social. Como teoría educativa se adopta al constructivismo psicológico. Es decir, algunas referencias de este proyecto es asegurar la participación activa del educando. Es decir, no hay muchos cambios, simplemente que se van acomodando con respecto a la situación política de cada sexenio. Estimular su iniciativa, responsabilidad y capacidad creativa. Una sola evaluación para todo el país. Aquí se entiende que había una evaluación estándar en todo el país, para todos los alumnos. Ajuste de planes y programas. En ese ajuste de planes y programas se habla de un desarrollo de una actitud científica, es decir, la ciencia otra vez, la razón, una conciencia histórica, una relatividad de todo conocimiento, es decir, el conocimiento también se renueva, se cambia, surgen nueva ciencia, nuevos conocimientos, y énfasis en el aprendizaje activo. También dentro de este proyecto modernizador se introdujo nuevos modelos educativos, nuevos modelos de educación en la parte media superior, que fue el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma de Metropolitana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el plano pedagógico se crea la atención al maestro, es decir, ya hay una actualización, ya se habla de superación, de evaluación y promoción, incremento de salario, es decir, ya el maestro comienza a tener importancia. La reestructuración de planes y programas también es importante, reestructuración de los libros de texto, y ya hay una evaluación externa. ¿Sí? Ya hay una evaluación externa. Como para terminar este video, se habla también de que en el transcurso de que se dieron estos cinco proyectos a nivel nacional en el siglo XX, en esos 100 años, se habla de algunas fuerzas impulsoras y que hasta la fecha están. Algunas de esas fuerzas que motivaron fueron las demandas populares. Siempre las demandas populares del pueblo, pero también en contra de ese interés del poder, que es el gobierno, ¿no?
La otra fuerza impulsora también que se dio fue las exigencias sindicales del magisterio contra propósitos gubernamentales. Es decir, siempre el sindicato, desde su aparición el sindicato, siempre es una fuerza para coberturar al magisterio. Pero también menciona Pablo Latapia ahí que ha sido mal también, un mal también a veces, porque el sindicato solapa muchas de las cosas graves, como la venta de plazas, como los acuerdos, ¿no? Acuerdos incluso con magisterio y gobierno. Algunas tendencias progresistas también contra conservadoras, es decir, qué tipo de educación se quiere, qué tipo de educación no se quiere, es decir, Pablo Tapia hablaba un poco ahí acerca de que cada sexenio se tiende a hacer nuevos modelos educativos, ya sea porque realmente hay una deficiencia o políticamente se hace. Y como último, fuerza impulsora también destaca lo nacional contra lo internacional. Es decir, muchos rescatan que la educación debe ser nacionalista, es decir, con nuestras necesidades nacionales, pero otros rescatan la parte internacional y bien sabemos que esto debe de darse porque estamos en un mundo globalizado. No podemos estancarnos. Creo que había que poner en la balanza, es decir, qué cosas tenemos en la parte nacional que realmente nos interesa y debemos rescatarla y qué cosas también en lo internacional. Porque en este mundo tan cambiante necesitamos estar al margen de esa línea que es en la actualización. Muchas gracias.